Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana en el libro de Hechos, capítulo 22. Vamos a comenzar leyendo el libro de Hechos. Capítulo 22, del 1 al 4. Una parte de la historia de la iglesia a principios del siglo. En este caso, sobre la vida del apóstol Pablo, que aquí da testimonio defendiendo la causa de Cristo, perseguido, y él haciendo la defensa con toda humildad, porque el propósito era dar a conocer a Jesús, aquel que lo había salvado, le había dado vida, le había dado vida eterna. Así que comienza este relato del verso 1 al 4, dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Y en Hechos capítulo 5, 34, Hechos capítulo 5, desde el verso 33, desde el verso 33 en adelante dice: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlo. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días
en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aleluya. Los apóstoles fueron encarcelados, en este caso Pedro y Juan, pero anteriormente hablaba Pablo, y él se defendía de todo lo que le acusaban los judíos ante los gobernantes. Recordemos que Saulo de Tarso, luego de tener el encuentro con el Señor, que fue cambiado su nombre a Pablo, era celoso de la ley de Dios, enseñado y educado a los pies de Gamaliel, y Gamaliel era un fariseo, un maestro de la ley, muy estricto en sus enseñanzas. Y fíjense aquí cómo habla con sabiduría y conocimiento de las leyes del Señor. Porque aquí aconsejaba, no hacer cosas que estén luchando contra Dios mismo. Le dice que si es de los hombres esta doctrina que enseñaban estos primeros cristianos que se llamaban, algunos los conocían como los del camino, los que seguían al Señor y anunciaban la persona de Jesucristo, que muchos se habían levantado y llevaban mucha gente, pero después se morían y se dispersaban, porque era una obra de hombre, no la obra de Dios. Pero fíjense que de lo que se trata de Dios, de nuestro Señor, permanece para siempre. Aleluya. Podrán querer borrar de la historia las cosas de Dios, pero no van a poder, no tienen el poder para poder borrar lo que Dios ha hecho y la obra que seguirá haciendo y que sigue haciendo en este tiempo. Recuerdo en China, por muchos años, los cristianos fueron perseguidos y todavía lo son. Y las Biblias fueron quemadas, las Biblias, la palabra de Dios, fueron quemados, porque creían que iban a hacer desaparecer esta religión, la religión cristiana, pero Dios siempre tiene cuidado de que quede algo guardado, ¿no? Porque la palabra de Dios es la que persevera, la que permanece para siempre. Y en estos siglos, muchos cristianos, en lugares donde han sido perseguidos por años, se están convirtiendo al Señor. Los propósitos de Dios, para nuestra mente finita, inentendible, pero Dios tiene sus propósitos y Él es soberano. Él hace como quiere. Aquí usando la vida de los apóstoles para transmitir la verdad, relatando de lo que habían vivido cuando el Señor Jesucristo caminaba por esta tierra, por el pueblo de Israel, enseñando, bendiciendo, haciendo maravillas, milagros, sanando a los enfermos. Y a lo que voy es como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, creo que deja mucha enseñanza la lectura de la palabra siempre. Y vemos la misericordia del Señor obrando, porque el propósito de Dios es que todas las personas sean salvas. Romanos capítulo 10, verso 1 al 4 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel
es para salvación. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Aleluya. El propósito de Dios es que todos vengan a la salvación. El mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de salvación, tiene que tener ese propósito, que Dios nos use para que sean cumplidos los propósitos de Dios para con toda la humanidad. Si bien la palabra de Dios habla de que no de todos es la fe, pero a nosotros no nos interesa si no van a creer o van a creer, nos interesa que crean. Y aquí el apóstol está enseñando y recalcando la enseñanza de la sana doctrina, la verdad de Dios, usando vidas. En este caso, el apóstol Pablo era muy bien preparado en todo conocimiento, pero era de sabiduría humana, no de la verdad de Dios. Cuando Saulo se encontró con el Señor camino a Damasco, donde iba, perseguía a los primeros cristianos. Tenía toda la autoridad para hacerlo. Los gobernantes los apoyaban, el sumo sacerdote, defensor de la ley de Dios, pero con la sabiduría de los hombres. Creía estar sirviendo a Dios, pero no conocía la verdad, no conocía a Jesús. Pero gracias a Dios por ese encuentro que tuvo Saulo ahí, camino a Damasco, se encontró con el Señor. Y ahí su vida cambió. Como nosotros, cualquiera de nosotros, nos encontramos con el Señor por pura gracia. No porque merecíamos encontrarnos con el Señor, no. No merecemos nada, pero el Señor por su gracia y su bondad trazó un plan perfecto. Y todo tiene su tiempo. Y el Señor nos escogió, nos llamó por su gracia eterna. Tenemos que tener un corazón agradecido, lleno de gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que va a seguir haciendo, no solamente en nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, que sea hecha la voluntad de Dios. Pero necesitamos la revelación del Señor a nuestras vidas, así como lo tuvo Saulo, tuvo la revelación del Señor, se convirtió a Jesús. Y ahí se dio cuenta que todo lo que sabía y todo lo que hacía estaba errado de camino. Estaba agradando a los hombres. Propósitos que tiene el Señor para cada vida. En este caso porque estamos leyendo la vida de Pablo, la vida de Pedro, de Juan, de tantos otros que fueron elegidos para esto y les ha tocado vivir en su época momentos muy difíciles. Si vemos cómo murieron cada uno de estos servidores de Dios, algunos fueron aserrados, otros cortada su cabeza con el hacha, además de sentirse perseguidos, encarcelados, maltratados. Pero no hablo de esto para tener miedo, no. Queremos afirmar nuestro corazón en esta verdad que habla el apóstol Pablo en este caso. Nada lo movía, porque él estaba preso. En el libro de Filipenses, cuando vamos a seguir leyendo ahora, estaba preso, no sabía él si lo iban a dejar libre, los romanos, o lo iban a cortar la cabeza. Y las autoridades no le daban a elegir a él, pero él decía, ya vamos a leer ahí en Filipenses,
Filipenses 3, del 4 al 6. Filipenses 3, del 4 al 6 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esto hablábamos del conocimiento que tenía Pablo, pero nadie lo podía acusar de que él estaba, de que no creía en Dios. Pero fíjense lo que dice más adelante, en el verso 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, tomar aquello para lo cual fui también asido, tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. ¡Qué esperanza! Los otros días pensaba un poquito lo que es la vida, lo que es la muerte, que tenemos que estar preparados, porque no somos dueños de la vida ni del mañana. No somos dueños ni de hoy ni del de mañana. Vivimos por la gracia de Dios. Preparemos nuestro corazón. El Señor puede venir en cualquier momento a buscar a su amada. No sabemos cuándo. En cualquier momento. Tenemos que estar preparados. Todo lo que Pablo lo tenía por ganancia, en todo lo que él había alcanzado con la sabiduría humana, por el estatus, por que todos lo conocían, era famoso en su época. Dice, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es para pensar. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida, para tu vida? ¿Estamos viviendo esa vida pasajera o estamos viviendo la vida eterna que nos ha regalado el Señor? Si servir a Dios, seguir al Señor,
no fuera realmente de Dios, y en algún momento va a desaparecer todo y nosotros vamos a seguir. El Señor Jesucristo les enseñaba a sus discípulos que se aferren a lo eterno, que se aferren a lo espiritual. Les hablaba, nos sigue hablando a nosotros, nos sigue enseñando que se preparen. Él iba a preparar el lugar, como habla en Juan capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas, muchos lugares hay. Voy pues a preparar el lugar. Y el Señor está preparando ese lugar para cada uno de nosotros. Aleluya. En ese lugar no vamos a tener problemas de alquiler, de falta de vivienda, porque en la casa de mi Padre es el mejor lugar. Amén. Es el mejor lugar. Aleluya. Y acá en Filipenses 3, Pablo sigue hablando todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de mi Dios. Todo lo que podemos vivir es porque Dios permite que vivamos aflicciones, tribulaciones, lo que sea. Pero estemos firmes en la fe, creyendo que el Señor sabemos que es nuestro ayudador. Sabemos que Él siempre está con nosotros, porque su promesa se cumple. El Señor dijo tal cosa, tal palabra dio, la palabra de Dios tiene cumplimiento. Las promesas del Señor tienen cumplimiento. Si Él dice que siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar con nosotros. Siempre está y siempre estará. Aleluya. No porque seamos buenitos. Fuimos justificados por la gracia y por la sangre del Cordero de Dios. Somos justos, queremos agradar a Dios todos los días de nuestras vidas. Que podamos seguirle para servirle con todo amor. ¿Estamos seguros a quién, con nuestra manera de vivir, a quién servimos? ¿A quién estamos ayudando? Somos colaboradores del Señor. Mucho trabajo hay para seguir el camino del Señor. Muchos trabajos nos da el Señor para que lo hagamos. Que cada uno podamos tener un corazón dispuesto para hacer lo que Dios nos indica. El Espíritu Santo nos indica, nos enseña, nos guía. Pero tenemos que tener ese oído afinado para saber oír la voz de Dios. Si bien es bueno tener un buen pasar económico, estar un poco tranquilos con las cuentas, las deudas, pero mucho más importante que esto es lo de Dios. Estamos viviendo, como habla la Biblia, habla la palabra del Señor, viviendo tiempos peligrosos, tiempo de escasez, de hambre. Gracias a Dios todavía nosotros no hemos pasado esto, pero hay muchos países que el agua escasea, el alimento escasea. Y fíjense que año tras año la población mundial va en aumento. Así que gracias a Dios vivimos todavía en un país bendecido por el Señor. Esperanza tenemos en Dios. Esperanza tenemos en el Señor. Estamos viviendo todavía esa abundancia de Dios. Porque gracias a Dios todos los días comemos. La misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Vienen tiempos económicamente mal para muchos, la mayoría. Por eso pedámosle al Señor sabiduría para saber
administrarnos. Y en esto es muy profundo. Administrarnos es dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No sé si me entienden. Queremos servir a Dios. Le decimos al Señor, usa mi vida, Señor, quiero predicar el Evangelio, quiero orar por los enfermos y que se sanen, orar por los muertos y que se resuciten. Pero escudriñando en mi corazón, Señor, estoy viviendo en la verdad. Vivir en la verdad de Dios es ajustarnos a todo lo que Dios habla, nos enseña. El Señor ha derramado su Espíritu cuando creímos en el Señor. Cuando dimos ese paso de fe, Dios nos selló con su Espíritu Santo. Así que todos conocemos la verdad. Nadie puede decir, no sabía tal cosa. Dar a Dios lo que de Dios es medio... No es fácil hablar de los diezmos, de las ofrendas. Algunos dicen, los diezmos y las fueron para allá la antigüedad, para los que estaban viviendo bajo la ley. Cuando vino el Señor Jesucristo, llegó la verdad. Y en esa verdad es doloroso hablar a veces de cosas que suceden, pero sucedió. Y la Biblia nos relata sobre Ananías, Zafira. Quisieron quedar bien. Vendieron una heredad y no le dieron todo lo que le correspondía al Señor. Le dieron una parte. Y fíjense la misericordia de Dios. Le digo que es difícil hablar de esto, pero es la palabra de Dios la que nos enseña. Ha sido escrita para enseñanza de todos aquellos que veníamos después y de los que van a venir. La palabra de Dios no es solamente de allá del principio de todas las cosas. Es de hoy y de mañana. Tiene validez. Servir a Dios con todo el corazón. ¿Estamos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón? Vemos, suceden cosas a veces en nuestra familia, en nuestra casa. ¿Estamos sirviendo a Dios con lo que Dios me da? ¿Estoy administrando bien lo que el Señor me da? ¿Le estoy dando a Dios lo que de Dios? ¿O me estoy quedando con parte de lo que total Dios tiene mucho? Que el Espíritu Santo nos enseñe en esta mañana de este mensaje, que nos hable. Queremos vivir en la verdad. Vivir en la verdad es vivir con Jesús. Nada podemos ocultar de los ojos de Dios. Él es la verdad. Su luz llenó mi corazón un día y que siga brillando en mi vida, Señor. Tu luz y tu verdad, esta me guiarán a vivir en la verdad. Y el Señor siempre nos habla y nos enseña, pero no nos condena, siempre hay posibilidades. Señor, yo estoy caminando para allá, bueno, tengo que ir para allá. Tengo que caminar para donde el Señor me guía, el Señor está ahí. Los ojos del Señor están puestos sobre sus hijos. Quiero servirte, Señor, bueno, tengo que seguir ese camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida.
Sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Aquí el apóstol Pablo sabía el propósito de Dios. No importaba lo que él estaba viviendo. Estaba a punto de ser sacrificado. Por eso nos habla de que si fuera por él elegiría seguir viviendo, porque había mucho trabajo todavía por hacer para que todo el mundo de esa época conociera al Señor Jesucristo, conocieran la verdad. Pero también decía, pero si me van a matar, prefiero la muerte porque sé que voy a estar mejor con el Señor. Qué confianza, qué firmeza en el corazón, qué enseñanza nos deja. Dejemos de mirar las cosas materiales, cosas pasajeras, miremos al Señor. Miremos sus promesas, no dudemos, tiene cumplimiento. Miremos cómo estamos viviendo. ¿Queremos agradar a Dios? Bueno, es completo, no es a medias. Vivir sirviendo a Dios es vivir en santidad, que el Señor me siga guardando y con su sangre limpiando mi corazón, mi mente, mi alma. Porque quiero amar al Señor con toda la fuerza de mi corazón. Y sé que con la obediencia al Señor, Dios bendice la obediencia. Está la bendición de Dios en la obediencia. Nos acordamos de Saúl, perdió el reinado sobre el pueblo de Israel por la desobediencia. Una obediencia a obediencia. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande y siempre nos está enseñando, no nos condena. Tenemos un Padre amoroso, un Padre que nos conoce y que nos ama. Gracias a Dios por nuestro Padre. A muchos les puede faltar el Padre, ¿cómo se dice? El terrenal. Biológico. Muy bien, muchas gracias. Pero en nuestro Padre Dios encontramos todo. Nuestro padre biológico muchas veces nos han maltratado, nos han pegado. No es mi caso, porque yo no me crié con mi padre. Desde muy chiquito me fui a vivir con unas tías que me criaron, gracias a Dios. Pero muchos han pasado, hermanos, si hablaríamos del sufrimiento de muchos, tendríamos que saber un poquito de la historia de los hogares de niños. Y ahí ya nos partiría el corazón. No sé si vamos a investigar qué han vivido estos pequeños. Cosa que ni nos imaginamos. No creemos que el mundo sea tan malo. Si a veces queremos hacer alianza con el mundo, queremos negociar. Hermanos, pero el mundo es maldad tras maldad. Hemos creído en el Señor por su gracia que se ha derramado en nuestras vidas. Bueno, vivamos en la verdad, con un corazón agradecido. Señor, lo que queda allá atrás, no voy a andar escarbando qué es lo que quedó allá atrás. Alumbró mi corazón, alumbró mi vida. Me ha dado nueva vida, me ha dado una nueva oportunidad. El Señor ha llenado mi corazón de vida, de gozo, de paz. Y si hay algo que tenemos que alcanzar, busquemos al Señor para que Él nos guíe y nos ayude para poder alcanzar cosas que tenemos que alcanzar todavía en nuestra vida terrenal, pero caminando con el Señor.
Si nos ponemos a pensar un poquito en nuestro corazón y hay distintas áreas de mi vida que todavía me cuesta alcanzarlo. Bueno, el Señor es nuestro ayudador. Él siempre quiere lo mejor para sus hijos. Nosotros somos sus hijos. El Señor tiene todo poder para sanar nuestras enfermedades. Y Él es soberano. Tiene poder, si quiere hacer, lo hace. Si no quiere, no lo hace. En este caso a Pablo podría haberle dado la libertad, porque Pablo oraba por esto, pero llegaba el tiempo y Pablo sabía en su corazón que, bueno, he acabado la carrera. Ya está. Lo que he alcanzado a hacer para agradar a Dios lo he hecho. Pero dice que por amor de los hermanos, me gustaría, decía Pablo, me gustaría seguir viviendo porque todavía tengo muchas cosas por hacer. Transmitía el amor de padre, de preocupación por los hermanos, por la iglesia, por la necesidad de los hermanos. Es el obrar del Señor en nuestras vidas. No hacemos tal cosa porque somos buenos, no, somos justos. Gracias a Dios. Que el Señor nos justificó. Trajo esperanza a nuestra vida. Por eso decía, pensando un poquito sobre la vida y la muerte, no es que me estoy preparando porque me voy a morir mañana, no. Mi señora me va a extrañar mucho, pero bueno. Preparemos, afirmemos nuestro corazón. Señor, yo sé que ahí contigo voy a estar muchísimo mejor, pero mientras tanto me da vida, seguiré o empezaré a hacer lo que tú me indiques. No importa la edad. Porque muchos piensan, bueno, cuando me jubile, cuando tenga 65 años, me voy a dedicar a la iglesia, me voy a dedicar a servir a Dios. Y algunos no llegan ni a jubilarse. Algunos ponen esa excusa para no salir a la obra del Señor. No, porque tengo un trabajo estable, 20 años de trabajo. Bueno, ahora la globalización, me salió la palabra, globalización mundial, que es los dos, el matrimonio tienen que salir a trabajar porque la plata no alcanza en la casa. La educación de mis hijos se lo doy a otros. Podemos pagar una niñera o un lugar, una guarda, donde ellos los puedan educar. Porque yo no tengo tiempo. Eso es la globalización. Cosas terribles, ¿no? Y cada vez más los padres se desligan de los hijos. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que cubrir a nuestros hijos y enseñarles la palabra de Dios. Porque esto es lo que permanece para siempre, lo de Dios. Lo otro todo pasa. Nos matamos trabajando, pero siempre hay algo que tenemos que alcanzar. Eso es globalización. No estoy hablando de política, ¿no? Sino de lo que es mundial. Y de todo lo que aleja del conocimiento de la verdad. No corramos como corre el mundo. La palabra de Dios nos habla de que corramos el camino que nos queda, la carrera de la vida, sabiendo que vamos a obtener el premio. El atleta, todos corren en la pista, pero solo uno gana. Y tiene que correr en forma limpia, no haciendo trampa. Ahora con el tema del VAR no se puede hacer trampa, ¿eh? El VAR con B corta. Todo se ve. Y Pablo decía, tengo que seguir corriendo
con tal de alcanzar el premio del supremo llamamiento. Que esto nos lleve en esta mañana a poder mirar a nuestro corazón. Estamos sirviendo a Dios. Somos colaboradores de Dios en la tierra. Queremos vivir en la verdad. Estoy haciendo tal cosa. Estoy cumpliendo con el Señor en todas las cosas. Entonces ahí vamos a estar seguros de que Dios me va a prosperar, me va a bendecir, porque estoy poniendo a Dios en primer lugar. No hay fórmula mágica. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es el César. El Señor tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Porque es un Padre amoroso. Él es el Maestro. Pablo cambió su maestro terrenal, Gamaliel, por Jesús. Porque conoció la verdad. Y Pablo, como tantos otros, enseñaba al pueblo a dirigirse a Jesús como el mejor maestro, para ser sus discípulos, siervos. Para llegar a ser amados hermanos, amigos del Señor. Qué cosa maravillosa. Un amigo que no falla. Un amigo que le podés abrir el corazón y contarle que Él no va a andar ventilando las cosas. Un amigo de verdad. Que está conmigo en los momentos buenos y en los momentos malos. Siempre está conmigo. Mi amigo Jesús. Aleluya. ¿Música?